Humberto Padgett, buen día. Hola Ciro, buenos días. Seguimos con el tema de los muchachos del TEC de Monterrey que fueron asesinados hace 9 años y cuya memoria será reivindicada el día de hoy mediante una ceremonia que será presidida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y a donde acudirá también el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Jaime Rochín del Rincón, pero hasta donde sabemos no estará ningún militar en la ceremonia de desagravio. No, y en todo caso, porque consultamos ayer a fuentes de la Defensa Nacional, no sabían ayer en la tarde, pero nos decían, en todo caso le correspondería al jefe de zona. Que es la séptima. Sí, en todo caso, pero ayer en la tarde, pues no sabía la Defensa Nacional se habían sido invitados. Bien. No va a estar desde luego el secretario de la Defensa ni ningún alto mando. Bien, ayer planteamos que nosotros obtuvimos todos los nombres de todos los funcionarios que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvieron responsabilidad por acción u omisión en los hechos. La mayoría son autoridades militares y también planteamos el interés de hacer un ejercicio con el rector en ese momento del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, Rafael Rangel Sotzman, sobre lo que opina acerca de esta disculpa que le había parecido insuficiente la semana pasada que lo entrevistaste, Ciro. Entonces, él declinó esta posibilidad, pero escribió una carta que subió a su página de Facebook en la tarde, en la que dice algunos aspectos, y si te parece bien, a partir de algunos fragmentos de esta carta es de que damos la información, porque plantea incluso preguntas, ¿no? Él dice, y es una versión resumida de la carta: el crimen de fondo, a mi manera de ver, no es únicamente que hubieran matado a los 2 alumnos en el contexto de una balacera entre grupos del narco y el ejército. El crimen de fondo estuvo en haber desaparecido a los 2 alumnos y haber eliminado sus pertenencias, que incluían los documentos de identificación, con el fin de negar que eran estudiantes del Tecnológico de Monterrey y después haberlos acusado de que eran parte del crimen organizado. Bien, mi primera pregunta, eso es lo que se pregunta el exrector, es muy sencilla. ¿Quién dio la orden a los soldados de proceder de esta forma? Algunas personas piensan que el caso de los 2 alumnos fue uno especial y dependiente de la zona militar, pero creo que definitivamente esto no fue así. Me cuesta trabajo creer que los mandos intermedios locales hayan dado la orden de desaparecer la identidad y de acusar a los alumnos de ser parte del crimen organizado. La siguiente pregunta es: ¿se han excluido, por lo menos identificado, a las personas en el ejército y en el gobierno federal que tomaron esta decisión primitiva de eliminar y acusar a personas inocentes de ser parte del crimen organizado? Su tercera pregunta es: ¿estas personas en el alto mando del ejército serán ahora los responsables de la seguridad nacional? ¿Están incluidos en esta nueva fuerza del orden? ¿Formarán parte de la Guardia Nacional? Porque de ser así, creo que tenemos un problema, pues lo más seguro es que se repitan los actos bárbaros que se dieron en el pasado: eliminar y desaparecer a tu propia gente. No parece que haya un aprendizaje sobre derechos humanos, ni a raíz de esta experiencia dolorosa con Javier y Jorge, ni de los miles de muertos y desaparecidos. Bien, hay manera de responder al menos cercanamente una o dos preguntas. Podemos decir que las mayores autoridades militares responsables de encubrir los asesinatos del TEC de Monterrey hace 9 años no solo no respondieron a la justicia, fuese civil o militar, sino que sus carreras continuaron en ascenso. El entonces coronel de Justicia Militar y jefe de averiguaciones previas de Justicia Militar, Aníbal Trujillo Sánchez, fue ascendido en 2 ocasiones. Era general, luego fue ascendido a general brigadier y ahora es general de brigada. Fue ascendido 2 ocasiones y hoy es director general de Derechos Humanos del Ejército y secretario ejecutivo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Sedena. La CNDH lo responsabiliza, en el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, de obstruir el acceso al expediente, con lo que no se pudo otorgar justicia pronta, suficiente a las familias de los muchachos asesinados. Y aquí regreso al comentario de inicio. En virtud de que no estará el ejército,
este militar Aníbal Trujillo Sánchez en teoría debería de estar presente por una doble pero contradictoria situación. Debería de estar presente pues porque fue uno de los dos más altos mandos que, según la CNDH, son autoridades responsables en el curso de los hechos. Al asesinato se suma el encubrimiento del mismo. Debería estar presente hoy. Debería de estar presente también. Hemos entendido que no va a estar. Y debería de estar presente porque es el director de Derechos Humanos. O sea, doble motivo. La estructura tiene una responsabilidad funcional por el encubrimiento según la CNDH, pero también tiene una responsabilidad institucional de acuerdo a que él es el encargado de dirigir la concepción con que los derechos humanos son entendidos y con los que se actúa al interior del ejército mexicano. O sea, no es una función menor, porque cuando existen críticas acerca de la Guardia Nacional, y trato de responder también lo que dice el ex rector, una de las críticas que hacen los detractores de este nuevo cuerpo es que existe una serie de hechos antecedentes por los cuales el ejército demuestra que no tiene capacidad de actuar con apego a los derechos humanos. ¿A qué hecho se refiere? Pues a entre otros, al del TEC de Monterrey. El del TEC de Monterrey es un caso emblemático porque es muy clara la inocencia de los chavos que fueron asesinados, y también es muy clara la persistencia del ejército de mantenerlos como responsables de su propia muerte. Es decir, como eran sicarios, merecían morir, ¿no? O sea, yo creo que esta es la autoridad más responsable en los hechos. Dice también, entre otras cosas, el ex rector que lo que le ocurre a los muchachos pues, no se debe de considerar como un asunto aislado, sino como parte de los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas criminales en las que quedan en medio personas civiles. Recurriendo a la misma fuente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, te puedo decir, Ciro, que desde 1990, en que se creó la CNDH, a la fecha, y revisando todas y cada una de las 136 recomendaciones que la CNDH ha emitido hacia el ejército, han muerto en condiciones similares a las de los estudiantes 94 personas, 94 muertos por el ejército en situaciones que, según la CNDH, tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, con abuso de la fuerza, con que un operativo se sale de control. En casi 30 años, ¿no? En casi 30 años. Pues serían unas 3 personas por año. 94. Se han documentado 276 casos de tortura, se han considerado 423 detenciones ilegales. Bueno. O sea, a grandes rasgos esos son los datos con los que podemos dar respuesta. Buen trabajo. Y entonces, pues subrayar esto que dices, por una doble razón debería estar presente el general Aníbal Trujillo. Por una doble razón. Por una doble razón. Cuauhtémoc Antunes Pérez, que era el comandante de la 7ª Zona Militar, fue secretario de Seguridad Pública, y en él podría descansar la responsabilidad por la pretensión de un ascenso de que el asunto se mantuviera pues en el mal estado de las cosas. 9 años después, disculpas. Vamos a ver cómo va esta ceremonia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, al frente. Gracias, Humberto.